Así veo las cosas. Qué bueno que están con nosotros porque hoy tenemos un programa muy emotivo sobre la liberación de presos políticos en Venezuela, pero particularmente la liberación de varios periodistas. Y les digo que es emotivo y personal porque pudimos haber sido nosotros. Hace unos años fuimos a Venezuela a entrevistar al dictador Nicolás Maduro y después de 17 minutos de entrevista nos detuvieron y nos arrestaron y luego nos deportaron. Pero podríamos haber quedado en una cárcel, afortunadamente no fue así. Pero periodistas mucho más valientes en Venezuela seguían trabajando ahí y ellos sí fueron detenidos, sí fueron apresados. Muchos de ellos en el helicoide. Y uno de estos grandes activistas con mucho valor, con mucha valentía, durante un motín en el helicoide, sacó video del helicoide hace varios años. Y quiero presentarles esas imágenes para que se den cuenta de cómo es uno de los peores centros de tortura en la historia moderna de América Latina. Aquí imágenes del helicoide en Caracas, Venezuela. Imágenes del helicoide. Tendremos después una entrevista con Loren Sale, quien estuvo precisamente en el helicoide. Las imágenes que ustedes vieron fue durante un motín que después fue reprimido violentamente por el ejército y por la policía de Venezuela. Pero la entrevista con Loren Sale, este activista, quien estuvo durante varios años en dos prisiones espantosas. En la tumba, le llaman la tumba porque no entraba para nada luz natural, y luego en el helicoide. Y Loren Sale está absolutamente convencido de que hay un cambio en Venezuela, pero que debemos acompañar ese cambio para que quienes tienen miedo en Venezuela se levanten y pierdan ese miedo. Aquí una parte de la entrevista con Loren Sale. Que todos nos enfoquemos en ese objetivo concreto de todas las formas. Liberación de presos políticos, cierre de los centros de tortura. Ya nada más con estas dos cosas, la gente va a perder el miedo. El proceso en Venezuela se está dando. ¿Qué podemos hacer nosotros desde fuera? Eso, darle las condiciones necesarias para que la gente en Venezuela se pueda expresar y pueda despertar de ese miedo. Porque cuando a ti te quitan el candado de tu reja, Jorge, y te abren la reja, tú no sales a primera porque tú desconfías qué hay en el exterior. Así se haya quitado de ahí el custodio. Y ese es el proceso también en el que estamos. Por eso estamos todavía en un proceso traumático que no terminamos de entender. Pero ayer estaba la gente saliendo a manifestarse en Venezuela. Que los estudiantes hayan salido a hablar en la Universidad Central de Venezuela, que pareciera cualquier cosa, es demasiado valiente. Y visibilizar eso, acompañar a esos estudiantes y darles voz, como lo haces tú, eso es una forma de apoyar este proceso de transición pacífica que estamos dando en Venezuela. Y pusimos esto porque es muy importante que estudiantes en Caracas, Venezuela, se hayan atrevido a salir a manifestarse en este clima de miedo y terror. Es valientísimo y por lo tanto Loren lo que nos está diciendo es que tenemos que acompañar esos esfuerzos. Todo esto ocurre antes de la reunión de este jueves en la Casa Blanca del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con María Corina Machado. Nos parece que es un momento fundamental porque en la primera conferencia de prensa después de la intervención militar de los Estados Unidos en Venezuela, le preguntaron a Donald Trump sobre María Corina Machado y él dijo que María Corina no tenía ni el apoyo ni el respeto de la mayoría de los venezolanos. Se equivoca totalmente Donald Trump. Está totalmente equivocado. Totalmente equivocado. No sé quién le da esa información. Y esto parece ser, es decir, la reunión de María Corina con Donald Trump parece ser una corrección de la Casa Blanca, que se han dado cuenta de la enorme presión del exilio venezolano y dentro de Venezuela para que haya una transición hacia la democracia. Entiendo el proceso de estabilización del que ha hablado Marco Rubio, el secretario de Estado, y que después del proceso de estabilización debe haber un momento de recuperación de las garantías democráticas. Pero esa transición hacia la democracia es la que muchos venezolanos están pidiendo y mañana tendremos una enorme cobertura sobre la visita de María Corina Machado a la Casa Blanca y lo que puede surgir a partir de ahí. María Corina va a seguir firme. Ella es la gran lideresa del movimiento de resistencia, del movimiento de oposición en Venezuela
Y muchos creen, yo estoy absolutamente convencido, de que tarde o temprano María Corina será presidenta de Venezuela. Pero ¿cómo se llega a ese punto? Muy bien, hablaremos de eso, por supuesto, en nuestra cobertura. Pero quiero regresar al tema de la liberación de prisioneros políticos. Lo que sabemos es que hasta el momento han liberado a 15 de 24 periodistas y quizás a lo largo del día tengamos mejor información. Pero lo más interesante y lo más hipócrita de parte de la dictadura venezolana es decir que no había prisioneros políticos. Ellos aseguraban que no había prisioneros políticos y ahora Jorge Rodríguez, el tenebroso, temible presidente de la Asamblea Nacional, asegura que es como un gesto de la dictadura, un gesto del gobierno, empezar a liberar a estos prisioneros políticos. Pero ¿cómo es posible que liberen a prisioneros políticos si ellos aseguraban que no había prisioneros políticos en la dictadura? Es una grandísima hipocresía y una grandísima contradicción. Aquí las palabras de Jorge Rodríguez. Si usted quiere ver las listas, se las ponemos a la absoluta y total disposición y se acercan a 400 personas al día de hoy y van a continuar ocurriendo, no porque usted no los pida, sino porque ya lo había anunciado el gobierno bolivariano como un gesto unilateral del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Es increíble que este tipo diga esas cosas. Es increíble porque había negado que había prisioneros políticos y ahora quieren liberar a estos prisioneros políticos. La cifra de 400 no es completa. No estamos hablando de 400 presos políticos. Estamos hablando de por lo menos 850 según Foro Penal y otras instituciones creen que más de 1000. Y otros activistas creen que había muchas familias, y las entiendo perfectamente, que no querían decir que sus familiares habían sido apresados por temor a ellos. Así que el número total de prisioneros políticos puede ser muy superior a los 1000. Ahora, ¿de dónde saco yo de que los venezolanos, el régimen dictatorial de Venezuela decía que no había prisioneros políticos? De mi entrevista precisamente con Nicolás Maduro. Le pregunto a Nicolás Maduro en el 2019, ¿cuántos prisioneros políticos hay aquí? Le pregunto a Maduro. Y él contesta, en Venezuela no hay prisioneros por su pensamiento político. ¡Qué mentiroso! Esto dice Nicolás Maduro y ahora los quieren liberar. Continúo. Le digo, claro que hay. Yo traigo aquí una lista de más de 400 presos políticos. ¿La quiere? Le digo. Y de hecho, la portada del libro es ese momento en donde yo le estoy presentando la lista de 400 prisioneros políticos. Entonces, Nicolás Maduro contesta, tus listas, tú y tus posiciones. Le digo, no, hay más de 400 presos políticos. Y él contesta, Nicolás Maduro, mira, la Comisión por la Verdad, no me dejes nada, porque yo le estaba ofreciendo la lista. Dice, no me dejes nada porque no me lo voy a llevar, ten la seguridad, tú te llevas tu basurita, compadre. Yo le digo, esto no es basura, son prisioneros políticos. Contesta Nicolás Maduro, agarra tu basurita, Jorge Ramos, agarra tu basurita, compadre. Insisto, estos son prisioneros políticos, señor Maduro. Mira, dice Nicolás Maduro, vienes a provocarme, te vas a tragar tu provocación. Le digo, esta es la realidad. Dice, son todos los nombres de los prisioneros políticos. Y dice, te vas a tragar con una Coca-Cola tu provocación. Esta es la gran mentira del régimen. Decir que no había prisioneros políticos cuando sí hay prisioneros políticos. Cuando hay centenares de prisioneros políticos que están empezando a liberar por presión internacional y por presión del protectorado en el que está viviendo actualmente la dictadura de Venezuela, un protectorado controlado por los Estados Unidos. Tanto así que sí hay prisioneros políticos, que tenemos la liberación hace solo unas horas de otro periodista que estaba como prisionero político. Se llama Carlos Julio Rojas. Estuvo 21 meses preso en el helicoide, en la cárcel que les acabamos de presentar. Y en lugar de que yo hable sobre la imagen y en lugar de dar distintas interpretaciones, quiero que vean cómo Carlos Julio Rojas, este valiente periodista, al salir se pone un rosario, una camiseta que dice Venezuela, y se va a la iglesia a agradecerle a un santo de su devoción el estar liberado. Y luego habla él y luego habla su esposa. Yo no digo nada. Aquí está Carlos Julio Rojas, acabado de liberar en Venezuela.
a ti, mi amor. Te amo. Quiero que sepas, me acordé mucho de cuando yo te llevaba a comer pizza, que íbamos a ver los dos en Barcelona. Y gracias por los libros, que los libros de Juego de Tronos me mantuvieron fuerte. Era mi vía de escape incluso cuando me lo dejaron pasar en el Tigrito. Por fin, me dio libertad. Lo logramos, estamos está en libertad y era mi anhelo, era lo único que quería, porque primero era una detención injusta y creo que por ser periodista o por defender derechos nadie tiene por qué ser privado de libertad. Carlos Julio, qué maravilla verte en libertad de un colega a otro colega y es emocionante, ¿no? Es emocionante verlo en libertad y todo por hacer su trabajo, todo por hacer preguntas, todo por reportar la realidad tal y como es. Están liberando a varios periodistas, ojalá que liberen a todos los 24, de los cuales nosotros sabíamos y seguramente habrían mucho más. No sé cómo voy a hacer esta transición, pero vamos a dejar Venezuela. Quiero insistir en que vamos a estar cubriendo muy de cerca la visita de María Corina Machado a la Casa Blanca. Espero, sinceramente, una corrección por parte de la administración del presidente Donald Trump y un plan mucho más preciso de cómo vamos a llegar de la dictadura que todavía está presente en Venezuela a un momento democrático de transición pronto, no de años, quizás meses, pero no de años. Así que dejo Venezuela, no me olvido de Venezuela porque al final, acuérdense, tengo una entrevista con un joven activista que estuvo 4 años metido en la tumba y en el helicoide. La entrevista viene en un momento. Pero antes tengo otras cosas que comentarte. Quiero que veamos videos de lo que está ocurriendo aquí en los Estados Unidos, donde continúa la violencia por parte de agentes de la migra, de agentes de ICE, en contra de manifestantes. Ayer hacía una pregunta que ahora puede repetirse. ¿Cuántos agentes de ICE se necesitan para arrestar a un inmigrante? Lo interesante que está ocurriendo, y quisiera hacer la aclaración, es que estos nuevos arrestos no necesariamente son de inmigrantes. Esto es lo nuevo. Hace unas semanas estábamos hablando solo de arrestos de ICE en migrantes. La protesta ha sido tan grande en Minneapolis y en Minnesota que es muy posible que muchos de estos arrestos, si no tenemos manera de comprobarlo independientemente, que es muy posible que estos arrestos sean de manifestantes que están protestando y que se están quejando. Es decir, que no se trata de arrestos migratorios, sino de arrestos por los que los agentes federales creen que está alguien oponiéndose o yendo en contra de las leyes. Aquí, uno de estos videos. Clearly they're making arrests. They're throwing people to the ground. They're dealing with this, and you can tell they're surrounded by this community right now. So, it is wild. Oh, now they're spraying the chemical spray. The chemical spray is being dispersed. We have a situation that's gotten quickly out of control in this neighborhood. Several of their own agents have been sprayed. And we're not sure who they went after directly, but this is all happening right here on Park Avenue in Minneapolis. They don't have local police department with them at all, so these agents are just sort of in the middle of the crowd doing this, and you can see how they're making this arrest with several agents piled on top of this. Looks like an older gentleman right here. You see people have actually taken the kneeling position here in front of these officers, that they are loud and they are angry. I'm sure when they get in this car, there we go. They're firing the flashbangs again. I knew that was going to happen. Oh, okay. And now they're using heavier flashbangs to disperse the crowd, and I knew when those agents tried to get in their car, this was going to take another turn. So we have people slamming their hands into the car. We have people who are sort of, yep, and we're back at it again. So now they're throwing snowballs. We have ICE agents who are getting out of their car and are very angry, and they're trying to respond to some of these protesters who are now throwing snowballs. Buena descripción, no sé si estaban escuchando la descripción en inglés, me parece que era muy apropiada, me parece que es un reportero que tiene mucha experiencia o sencillamente un activista que está describiendo lo que estamos viendo, pero fíjense cómo las cosas han empezado a cambiar. Ahora,
los arrestos no son necesariamente de inmigrantes, sino de manifestantes, gente que se opone a las redadas de ICE. Y estas son, si lo hubiéramos visto desde lejos y en otra época, diríamos esto está ocurriendo en un país del tercer mundo, pero no, está ocurriendo precisamente en los Estados Unidos, el país más poderoso militarmente del mundo, el país más rico de todo el mundo, pero donde no hay un consenso sobre cómo deben actuar sus agentes federales. Y estas manifestaciones son las más fuertes que yo he visto desde hace varios meses, el año pasado, en Los Ángeles, California, en donde se está confrontando y retando directamente a estos agentes federales. Estas protestas han surgido por la muerte o el asesinato o la ejecución, independientemente de cómo lo veas tú, de Renee Good, una madre de 37 años de edad que deja 3 niños y que ha generado dentro del Departamento de Justicia el retiro de 6 fiscales que se rehúsan a seguir los lineamientos de la investigación oficial. Cuando matan a una persona, ¿a quién deben investigar? ¿A la persona asesinada, a la persona que murió, o a la persona que la mató? Estos fiscales lo que dicen es que la investigación federal se está enfocando, no sabemos todavía, pero lo veremos, pero los 6 fiscales dicen que esta investigación se está enfocando en culpar a la muerta y a su pareja y no a quien la mató. Y entonces dicen que ellos no estaban dispuestos a hacer eso y han renunciado a sus puestos, han salido de sus puestos. La pregunta de nuevo es, ¿se puede culpar a una muerta, a una mujer que murió de su propia muerte? La respuesta de los fiscales es que eso es imposible y que la investigación debería concentrarse en el agente que la mató, en el agente que la ejecutó. Esta entrevista la hizo la cadena CBS, tenemos una entrevista con el presidente de los Estados Unidos, y le dicen al presidente de los Estados Unidos que el padre de la mujer asesinada, Renee Wood, del padre de la mujer asesinada, era seguidor de Donald Trump. Y esto no lo esperaba el presidente. Y entonces le preguntan al presidente, señor Trump, ¿qué le diría usted al padre de la mujer que mataron? Aquí la respuesta del presidente. The death of Renee Nicole Good. I've been speaking to her father, who is a big supporter of yours, like many Americans are, but he's heartbroken right now. I can understand that. He's heartbroken because his daughter is dead, that's obvious. He's also heartbroken because your administration so quickly has come out and said she's a domestic terrorist. What do you want to say to her father right now? Well, I want to say to the father that I love all of our people. They can be on the other side. As you say, he might be on my side. He is on your side. And I think that's great. And I do. I think it's great. And I would bet you that she, under normal circumstances, was a very solid, wonderful person. But, you know, her actions were pretty tough. I mean, I've seen it many ways and many different shapes and forms. But the bottom line is, look, we have hundreds of thousands of murderers in our countries, killers. ICE is trying to get them out. They were let in through an open border policy of Sleepy Joe Biden. ICE is working very hard to get them out. Their job is being made very, very difficult. And, you know, when you look at that tape, it can be viewed 2 ways, I guess. But when you look at the way that car was pulled away, there are a couple of versions of that tape that are very, very bad. Dice el presidente que esa cinta de video donde se graba el asesinato de Renee Wood puede verse de 2 formas. Puede verse de muchas maneras, pero el resultado final, la consecuencia final, es que Renee Wood murió o fue asesinada por 3 balazos de un agente federal. Y una de las cosas más importantes en una democracia es que creamos lo que ven nuestros ojos y creamos lo que podemos constatar como testigos. Y lo que vimos es a una mujer que asesinan y que para muchos no es una terrorista doméstica, como la ha querido presentar el gobierno de los Estados Unidos. El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, ha sido muy fuerte y ha insistido que todas las protestas de los manifestantes en su ciudad son pacíficas. And so people are deeply concerned, but to be clear, they are protesting peacefully. They are not countering Donald Trump's chaos with our own brand of chaos here. They're doing right by their communities by and large, and it's inspiring to see some of the work that is happening to stand up for each other.
Bueno, todo esto tiene, por supuesto, enormes consecuencias a nivel fiscal, es decir, que tiene que ver la lana, el billete, el dinero con la política. Bueno, tiene que ver mucho porque ahora el presidente le quiere quitar dinero a las ciudades santuario. Un poquito de historia. Las ciudades santuario son las que han decidido que su policía no debe convertirse en agentes de la migra. Y entonces, estas ciudades santuario lo que le dicen a su equipo de policías: tú puedes ir en contra de los criminales, puedes ir en contra de aquellos que violan las leyes del tráfico, puedes hacer lo que quieras, pero tú no te puedes convertir en un agente de la migra. Y si te piden cooperar con agentes de la migra, tú tienes que decir que no. Esas son las condiciones. Y entonces ahora el presidente Donald Trump lo que está diciendo: bueno, si tú vives en una ciudad santuario y ustedes son el gobierno de una ciudad santuario, te voy a quitar dinero. Dinero que te correspondería en el presupuesto federal, pero te lo voy a quitar. Te voy a leer mejor lo que dice el presidente Donald Trump. Dice: a partir del 1 de febrero, el gobierno federal no realizará más pagos a los estados por sus corruptos centros de protección criminal, conocidos como ciudades santuario. Todo lo que hacen es generar crimen y violencia. Si los estados lo quieren, tendrán que pagarlos ellos mismos. Hagamos Estados Unidos grande otra vez, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Esto es grave porque, ¿qué pasa si hay subsidios del gobierno para asuntos médicos, para hospitales? ¿O qué pasa si hay subsidios o ayuda del gobierno federal, es decir, del gobierno en Washington, a los estados para casos de educación? ¿Se los van a quitar? El presidente dice: no se realizarán más pagos a los estados. ¿Se refiere a todos los pagos o a solo los pagos referidos al sistema criminal, al sistema de vigilancia? Estas son algunas de las consecuencias. Salto rápidamente a otras cosas para no extenderme mucho más y que puedan ver la entrevista sobre Venezuela. ¿Se acuerdan que el expresidente Bill Clinton fue citado por un comité del Congreso para que hablara sobre Jeffrey Epstein? Jeffrey Epstein aparentemente estuvo 17 veces en la Casa Blanca con Bill Clinton, y luego Bill Clinton, ya como expresidente, estuvo por lo menos 27 veces en un avión de Jeffrey Epstein. Le hicieron una orden de citación al expresidente Bill Clinton, y no fue. Y esto es desacato. O sea, si a ti te envían una orden, una citación, o a mí me envían una orden para presentarme en el Congreso, tengo que ir, y si no me presento, me pueden apresar. Eso se llama desacato. Bueno, el expresidente Bill Clinton y hoy su esposa Hillary Clinton están en desacato porque decidieron no presentarse a una audiencia del Congreso. ¿Y cuál es la justificación que dan? Es un poco larga la carta, no te la voy a leer completa, pero te voy a decir lo que dicen los Clinton. Mientras tanto, se refieren al Congreso, usted no ha hecho nada con su capacidad de supervisión para obligar al Departamento de Justicia a cumplir la ley y publicar todos sus archivos de Epstein, incluido cualquier material que nos involucre tal como lo hemos solicitado públicamente. Continúa la carta de los Clinton. Siga engañando a los estadounidenses sobre lo que realmente está en juego y aprenderá que los estadounidenses son mejores para encontrar la verdad que usted para enterrarla. Esto parece ser una carta directamente, no tan velada, al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Entonces hay un serio conflicto legal porque le piden a los Clinton que se presenten ante el Congreso y ellos deciden sencillamente no hacerlo. Y por supuesto esto se puede ver desde dos puntos de vista, el republicano y el demócrata. Aquí el apoyo del congresista Pete Aguilar a los Clinton, que son demócratas. Republicans continue to distract from the American people. They continue to want to focus on what doesn't matter. This is the same group that said for months they didn't want to release the Epstein files and that nothing was there. And so now they want to embrace this and score political points with testimony. That's a decision for the Clintons to make. But House Democrats are focused on, one, the administration carrying out the law to release the Epstein files, no matter what they say or who they name. But scoring political points and bringing people in for testimony, that's just something that House Republicans want to do to take our eye off the ball, take the American people's eye off the ball.
El tema de Jeffrey Epstein regresa poco a poco a las noticias, pero ha sido empujado a un lado por el tema de Venezuela, por supuesto. El tema de Irán es gravísimo, lo que está ocurriendo en Irán en estos momentos, y hay movilizaciones en las bases navales y militares de los Estados Unidos, particularmente en Qatar. Así que hay que estar muy pendiente de si el presidente de los Estados Unidos va a actuar según su amenaza. Él había amenazado al gobierno iraní de que si mataban a estudiantes y a manifestantes iba a actuar. Hay más de 12,000 muertos según algunos reportes, así que veremos qué está ocurriendo. Y otra noticia que como periodista te lo quiero comentar. Hay una periodista del Washington Post que se llama Hannah Nathanson. Hannah Nathanson ha estado reportando últimamente con información que el gobierno no entiende cómo ha sacado esa información. Esto es lo que en periodismo se llama filtraciones o leaks. Y entonces el secretario de Defensa le pide al Departamento de Justicia que vayan a investigar a Hannah Nathanson y que se metan a su casa para que recaben información para ver si ella está utilizando información secreta que no debería de utilizar. Así que hubo una confiscación de material dentro de la casa de esta periodista y esto, por supuesto, pone a prueba la libertad periodística que tenemos aquí en los Estados Unidos y la primera enmienda de la Constitución. Pero les quería comentar sobre este caso porque nos afecta a todos los periodistas. ¿Qué pasa si algo que informamos no le gusta al gobierno? ¿Tiene el gobierno el derecho de meterse a tu casa? Esa es la verdadera pregunta. Y ahora te voy a ver, está un poco complicado. Te voy a mostrar la imagen del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en una planta de Ford, de una planta automotriz de Ford. Estaba frente a algunos trabajadores y entonces, es un contexto largo, pero es importante que te lo dé completo. Uno de los trabajadores le grita al presidente desde lejos, le grita que es un protector de pedófilos. Eso lo ha reportado toda la prensa y por eso lo estamos repitiendo. Y entonces el presidente se molesta con el grito del trabajador, repite por lo menos una o dos veces la palabra the F-word, que prefiero yo no repetirla, y luego levanta el dedo de en medio y frente a las cámaras de la prensa nacional apunta al trabajador y se va. Aquí hay un tema de libertad de expresión. La primera enmienda de la Constitución nos da el derecho a todos, a ti y a mí y a todos, de decir lo que se nos pegue la gana. Pero hay ciertas limitaciones. No puedo dar información que genere peligro. Por ejemplo, es el caso típico, no me puedo meter a un teatro o a un cine y decir que hay fuego porque esto puede generar peligro. O no puedo dar información, y eso es perfectamente entendible, sobre pornografía infantil. O no puedo difamar a alguien, es decir, no puedo hablar mal de ti si no tengo pruebas que lo corroboren. Es decir, que la libertad de expresión tiene sus límites. Pero ¿qué ocurre? Y este es un debate. ¿Qué ocurre en una empresa privada? Si tú trabajas en una empresa privada y ahí tienen distintas reglas, aparentemente en la planta donde se encontraba este trabajador tienen reglas distintas y este trabajador pudiera ser sujeto a algún tipo de castigo por parte de la empresa. En fin, ese es el contexto de este video que vas a ver del presidente Donald Trump. La pregunta es si eso es presidenciable. Seguramente no es presidenciable, pero la Casa Blanca asegura que ante la confrontación y el ataque que sufrió el presidente de los Estados Unidos, esta es una respuesta apropiada por parte del presidente Donald Trump. Insisto, mañana estaremos cubriendo la visita de María Corina Machado a la Casa Blanca y ahora tenemos aquí esta entrevista que quiero que la escuches porque es alguien muy valiente. Es una entrevista con Laurent Saleh, un activista opositor que pasó varios años en las peores cárceles del mundo, en la tumba y en el helicoide. Y él cree que tenemos que hacer más para acompañar a los venezolanos dentro de Venezuela. Aquí la entrevista con Laurent Saleh.